hasta ahí, un poquito más adelante. A ver. Bueno, hablaba de que la criminalística es el estudio de lo inherente a la eh, a la víctima y a el lugar del hecho, ¿sí? No solo el estudio del cadáver y la autopsia y las causales de muerte y si estaba sumergido o no sumergido, si lo movieron, si no lo movieron, sino a quién cometió, a la víctima en sí. En cambio, la criminología tiene que ver con quién cometió el hecho y a los causales del mismo, ¿sí? Me refiero a el porqué, lo que se llama habitualmente el motivo, ¿no? El por qué el criminal quiso producir la muerte o quiso provocar un daño. Y esto tiene que estar muy ligado a lo que es la psiquiatría criminal. Que acá, bueno, la criminalística dice que se ocupa del fundamento del cómo y quién del delito, y la criminología del por qué, del móvil, vendría a ser. Bueno, este es un tema bastante controversial, porque se mezcla mucho con las creencias y va variando mucho de país en país también, obviamente por un tema religioso, ¿no? Y aparte está muy movilizado en los últimos años por la liberación que hubo con respecto a el manifestarse de un sexo o de otro sexo, querer cambiarse de sexo, querer operarse o simplemente querer pertenecer a una libertad sexual sin barreras, que no enclaustren a cada uno en que es gay, es hetero, es trans, es transgénero o es transvestido, sino que poder tener la libertad de ser cada día lo que a uno le gustaría ser, que es queer, si no me equivoco. Pero esto tiene una connotación a nivel médico-legal, que es cuando vienen a atenderse, ¿cómo te atiendo? ¿Cómo te veo? Si te digo de ella o si te digo de él, porque después ahí vienen las denuncias. Y asimismo también en los consentimientos informados tiene mucho que ver a quién pongo. Bueno, y esto tiene un tema legal muy importante que todavía no está del todo resuelto a nivel de la legislación actual hoy en día. Por otro lado, también esto se tiene que tener muy en cuenta para los pacientes que nacen con una sexualidad indefinida, pero no desde su personalidad, sino desde su anatomía. Ahí dice pseudohermafroditismo o hermafroditismo, y esto también es muy importante tener en cuenta. Y muchas veces, cuando yo decía que en algunos hospitales hay consenso sobre que tiene que haber un, ¿cómo se llama? El consejo o donde están todos juntos decidiendo qué normas van a tomar cuando se presenten este tipo de problemas. En algunos hospitales hay, en la mayoría no, pero tiene que haber. Comité de bioética, no me salía. Bueno, con respecto, después también otra de las cuestiones médico-legales que tiene que ver con la ginecología es, por ejemplo, los pacientes víctimas de violaciones individuales, en grupo, o el aborto, cuando es punible, cuando es no punible, y todo eso se tiene muy en cuenta. Yo lo que estoy dando es una generalidad para que nosotros tengamos en cuenta a la gente que viene al hospital, no como traumatólogos, como médicos en general, qué tenemos que hacer nosotros, qué está bien y qué está mal, no para estudiar como médico legista. Después la medicina legal y social, bueno, es gigante, que es la que tiene que ver con el cómo se trata, no cómo se trata como patología, sino cómo se tratan los papeles a los pacientes con SIDA, a la medicina del trabajo, que es enorme la cantidad de trabajo que hay para un médico legal en la medicina del trabajo por las incapacidades. Después en la medicina legal del deporte, la del seguro, la del medio ambiente. El médico legista hoy puede trabajar en todos los ámbitos sociales en el que ustedes se imaginen. Y siempre su firma es, en realidad, a veces la última palabra. Lo que el médico legista afirma que así es, así queda. Otra cosa que yo les quería decir con respecto al médico legista asistiendo a jueces o asistiendo a la ley, no es vinculante. ¿Qué quiere decir la palabra que no es vinculante? Que la última palabra del médico legista es en realidad para esta medicina social. Para la medicina legal, el médico es un asesor. Él no aconseja, él traduce
y explica el porqué de muchos procedimientos o por qué muchas reacciones del cuerpo pasó en tal cosa y llegó a tal otra cosa. Pero da su opinión, la cual también puede ser cuestionada o por otro médico legista o por otro médico que no sea legista, pero sea más experto en la materia que él. Que obviamente que puede ser. Yo, si me piden una pericia de cardiología, voy a pedirle opinión a un cardiólogo y a escribir lo que él me diga. Pero puede haber que venga un cardiólogo que tenga mucha más experiencia y sabiduría que yo y me refute mis argumentos y presente los suyos. Entonces ahí el juez va a tener que o creerle a uno u otro, o el juez decide otro perito y a ver qué opina. Cuando digo que no es vinculante, quiere decir que el juez no tiene que hacerle caso a ninguno. Él pide asesoramiento y no está obligado a hacerte caso. O sea, si yo le demuestro al juez que al tipo lo mataron de un tiro en la cabeza y le pongo las fotos y que esto y que lo otro, que obviamente que es 2 más 2 que era así, él tiene la potestad de decir, gracias por el informe, pero para mí lo ahogaron. Y después él verá qué es lo que pasa por haber hecho eso, ¿no? Pero no, el juez no tiene que hacer lo que yo le demuestro. Simplemente él pide una opinión. Después con mi opinión hace lo que se le da la gana. Bueno, acá es una breve reseña, pero ni perdamos tiempo porque después les voy a pasar el artículo entero, la ley entera de nuestra ley, que es la 17.132, que nació en el año 67, pero se modificó hace muy poquito por última vez. Pero, a grosso modo, les cuento que es la ley que consiste en anunciar, prescribir, indicar o aplicar cualquier procedimiento directo o indirecto en el uso de diagnóstico, pronóstico y de tratamiento de enfermedades de las personas o la recuperación, conservación y preservación de la salud de las mismas, asesoramiento público-privado y las pericias que practiquen los profesionales comprendidas en el artículo 13. Después, el otro PowerPoint, que es un resumen de la ley, son como 13 slides, y ahí está detallado cada una de las cosas. Esto no lo vamos a detallar ahora porque está en lo que yo les voy a dar. Simplemente acá les dicen quiénes pueden hacer un ejercicio legal de la medicina. Todos los que tengan título universitario, eso llega hasta el punto C. Los que de prestigio internacional que están en tránsito en el país y justo fue requerido por una consulta. Hasta 6 meses lo pueden hacer. Y es una autorización precaria. O los que vengan a dar un curso, pero no pueden hacer actividad asistencial. Dan el curso y se tienen que ir. Los que vienen a hacer investigación para laboratorios o docencia, pero tampoco pueden hacer actividad privada, ni estatal, o sea, no pueden atender, no pueden trabajar. O los profesionales que no están domiciliados y son llamados por otro médico para que los ayude en un caso puntual. Los extranjeros refugiados en el país, como por ejemplo el tema de los cubanos, pero acá bien dice que este fue el problema que hubo con los cubanos que vinieron, que tienen que acreditar en juicio de la Secretaría de Salud Pública de ejercicio profesional que se encuentran domiciliados en el país a su ingreso, y aparte tienen que revalidar su título. Bueno, y acá dice todos los que no pueden ejercer la medicina. Serán reprimidos con prisión de 15 días a 1 año, los que sin título ni autorización anuncian el arte de curar y de prescribir, qué sé yo, o sea, el falso médico. El que con título o autorización para el ejercicio del arte de curar, y esto no sé si lo sabían, anunciara, o sea, yo me vendo en un aviso que te voy a curar tal enfermedad en algún lapso de tiempo por medios propios, o sea, que yo generé una pócima mágica con la cual te voy a curar. Eso está prohibido por la ley. El otro es el que le presta su sello a otra persona para que trabaje en lugar de él. Pero en lo que es nuestra práctica, en nuestra práctica médica, está prohibido prometer un resultado de yo voy a curar la artrosis con tal y cual método, vengan a verme, por ejemplo, o con Mejoralito Sverlik se terminó los dolores de rodilla derecha a partir de que me vengan a ver y se los vendo yo. Eso está prohibido y podés ir preso por hacer eso. Bien. Bueno, esto en realidad es para lo que les contaba antes, que el médico legista tiene que entender un poco de casi todas las especialidades y lo que tiene que ver justamente con todos esos temas muy límites o muy ríspidos en los que él tiene que darle al juez una visión certera en palabras del derecho para que él lo pueda entender. Por ejemplo, donde dice, yendo a nuestro tema,
Si tuviste un chico que se cayó, tuvo una epifisiolisis bueno, hubo una reducción fallida y le creció mal ese miembro, no le podés decir justamente al juez, en el pedido que él te dice de informe, que el tipo tuvo una epifisiolisis y que por eso, como es obvio, se le detuvo el crecimiento o creció desparejo. Entonces hay que hacerlo de otra manera que él lo pueda entender. Entonces se trata de la ruptura del cartílago que se encuentra en el extremo de un hueso largo de los infantes y que les permite crecer. De este modo están como haciéndolo entender de otra manera. Bueno, acá ponemos que se puede equivocar en lo científico, hasta ahí obviamente, ¿no? Pero en lo del derecho nunca. Porque para el juez vos tenés que ser casi un abogado y tenés que manejar el léxico jurídico igual que él. Entonces, cuando vos haces una pericia o vas a dar un informe, tenés que hablar perfecto en lo que es el lenguaje legal. Total, el lenguaje médico él no lo va a escuchar porque vos se lo vas a estar traduciendo en un lenguaje común. Y vos tenés que saber que son los tiempos prudenciales, los léxicos, los tipos de pruebas, las apelaciones, las impugnaciones, tienen que ser de tan normales en tu vocabulario como hablar de los tiempos de consolidación, los tipos de fractura de cadera, la clasificación de fractura de muñeca. ¿Qué trabajo puede realizar un colegista? Bueno, lo más importante que ustedes deben haber visto en la tele es la inspección del lugar del hecho. El tipo que va y pone al lado de cada bala un cartelito y que hace el dibujo de cómo quedó el occiso y que va con una virome y con los guantes. Bueno, eso es lo que ustedes ven, pero es un forense, eso es un médico que va en esa especialidad. Después hay millones de otras especialidades. Hay médicos legistas que solo hacen medicina laboral, son millonarios, porque son los que dictan las incapacidades, los que viene un paciente que tuvo 4 accidentes laborales y él le pone que está apto para trabajar y difícilmente alguien se lo rechace. Es así, es como lo pone el médico legista. Por eso todas las grandes ARTs tienen un séquito de médicos legistas trabajando para ellos junto con médicos laborales. Pero acá lo que habla esto es de que documenta la escena de Krieber. Bueno, importante, hay un capítulo enorme en la medicina legal que es el lugar del hecho, que te lo explican, tiene toda una sistemática, hay un libro entero de cómo es el lugar del hecho, que el médico legista es el primero que puede entrar, que tiene que embolsar las manos de la víctima y los pies, que es él el que lo mueve después de que hizo ingresar al fotógrafo para que le tome las primeras fotos de cómo estaba y que fotografía todo. Se hace una planimetría ahí en el momento. El colegista tiene que llevar una valija, tiene que llevar una filmadora, una cámara de fotos, tiene que llevar un cuaderno, lápiz, goma para borrar, de todo. Y ahí tiene que hacer el croquis, el plano de cómo está todo, entrar absolutamente vestido con el traje ese blanco, las botitas, la cofia y barbijo. Tiene que embolsar las manos, embolsar los pies. Una vez que ya él decide que se puede mover el paciente, se lo desnuda en el momento, se guarda la ropa en bolsas herméticas, se sellan, se precintan y van a la morgue para ser investigadas. Y ahí se empieza a mover el cuerpo bajo filmación y se registra cada una de las cosas. Aparte, se registra todo lo que está a su alrededor. Sí, lo hace todo el médico legista. Y cuando él dice, está lista la escena del crimen, ahí entran todos los demás. Sí, eso es en la tele, o hipotéticamente en Argentina eso no ocurre jamás. Y después, bueno, colaboran con todo el resto de los departamentos de otro tipo de medicina legal que podría haber. Pasamos a las pericias. Perito significa un experto en la materia. No hace falta ni ser médico legal para ser perito. Uno con cierta experiencia en una materia se anota, constatan porque te hacen una evaluación y vos podés ser perito para la justicia. Puedes ser perito mecánico, perito pintor, perito ingeniero, perito de ser hábil y conocedor de una materia en particular. Y después, obviamente, a medida que haces experiencia, lo vas a tener que ir demostrando. Los peritos se pueden sortear o el juez los puede elegir también, porque prefiere y confía más en tal perito porque siempre le dio muy buenos resultados. ¿Qué es una pericia? Para la ley, la pericia es un medio de prueba, pero que no necesariamente tiene el peso de que es vinculante, como les decía antes. Es una prueba más. El juez la puede tomar o la puede desestimar porque no le parece importante. No es obligatorio que el juez se base estricta y taxativamente en esa prueba para tomar su decisión, aunque sea
para nosotros obvio y evidente. Nosotros lo que hacemos es acercarle la prueba terminada. Después él hace lo que quiere con eso. Normalmente se aferran a esa prueba porque si no se contratan otros peritos que certifican que la pericia era correcta y a él lo pueden recusar como juez o le pueden hacer una acción contra él porque 3 peritos demostraron que lo que el primer perito dijo era así. O no, como ocurrió con el caso de Monzón, no sé si ustedes conocen, que Monzón tira a su chica en Mar del Plata de un primero o segundo piso. Él dijo que se cayó después de unas copas, pero él la asfixió, porque le gustaba agarrarla del cuello, antes de caer. Obviamente cayó sin romperse las manos, tenía los esternocleidos apretados, tenía signos de asfixia, no estaba muerta, pero estaba inconsciente. El juez de Mar del Plata, que al día siguiente le hace la autopsia, puso que la señora tenía altos niveles de alcohol, que tenía las manos rotas porque se cayó del primer piso, bueno, etcétera, etcétera. Llegó a Buenos Aires, la familia pidió una nueva autopsia, y Rafa, que les dije que se murió el año pasado, fue el que dijo, no, acá está esto, le sacó la foto a los esternocleidos, le sacó la foto a la tráquea, le sacó foto a los pulmones, le hizo la anatomía patológica con los signos de asfixia, y fue en cana el perito médico de allá que había hecho una falsa autopsia. Y el perito médico sí puede ir preso porque esto es un delito penal. La pericia tiene unos requisitos. Obviamente va dentro de un carácter procesal, que quiere decir dentro de un juicio. Tiene que ser encargada por un juez, el fiscal, o puede ser encargada por la querella, o sea, por el que presenta la demanda, ¿no? O sea, mataron a un familiar mío y yo, para esclarecer las muertes, los causales de muerte, le pago a un perito para que vaya y participe o le haga una nueva pericia y la presente como prueba mía ante el juez. Ahí vamos. Ahora sí, ¿no? Sí. Bueno, vamos a darle un poquito de gas. Paro en las partes importantes y en la otra vamos adelante. El derecho penal. El derecho penal, para hacer una introducción, es aquel que tenemos en el país que siempre, básicamente, es de oficio. O sea, es algo que se llama de interés de derecho público. ¿Por qué? Porque tenga denuncia o no de la parte damnificada, el que te va a querellar igual es el Estado. ¿Sí? O sea, siempre el Estado, ante una causa supuestamente penal, es el primero en ir a buscarte los pelos. Te denuncien por haber matado a un familiar tuyo o no lo denuncias. Por eso protege el interés público en general. Es el Estado el que te va a perseguir a vos. Puede ser que regula conductas o que valora conductas, ¿sí? A vos te dice que tus conductas no van o que estuviste mal. Y ante eso te cae una pena. La finalidad del derecho penal en sí es el bien común. ¿Por qué es el bien común? Porque lo que trata es de que poner límites en lo que las personas que integran esta sociedad pueden hacerle a otras dentro de la misma sociedad. Entonces, al tratar de que nadie transgreda esos límites que están puestos por las leyes, el resto de la sociedad va a estar con lo que se dice una seguridad social impuesta por el Estado. Esa es la finalidad del derecho penal. Y mientras tanto te puede poner sanciones, multas, prisión, reclusión, en algunos países la muerte, o puede simplemente hacerte acciones restrictivas, que no podés salir de acá, no te puedes acercar a para prevenir que ocurra el delito. ¿Sí? También, bueno, describe las conductas y regula actos externos, pero no es a lo que voy. Bueno, lo que decía recién, a los fines del derecho es la certeza de no arbitrariedad, quiere decir que la ley te va a caer sí o sí, si vos hiciste algo. Sobre la justicia es que se les va a tratar a todos igual con la misma vara, va a ser la misma ley para todo el mundo. Y lo que les decía recién, el bien común, que es la causa final del Estado por medio del derecho penal, que es un bien de naturaleza colectiva, que tratamos de proteger a todos los integrantes de la sociedad de algunos de sus mismos integrantes.
Bueno, entonces lo vimos recién. Bueno, los orígenes o fuentes. ¿Cómo llegamos a tener un derecho penal? Constituyendo leyes y normas. Esas leyes obviamente están hechas por comisiones, abogados, etcétera, de dónde se sacan, y esa es la parte más interesante, que es de la experiencia de todas las aberraciones que fue viviendo nuestra sociedad hasta el día de hoy, que decir, bueno, si el tipo de al lado me roba una gallina, no le pego un tiro en la cabeza, voy y lo denuncio. Porque antes de pegarle un tiro en la cabeza a alguien que te roba, está bien. Hoy no, hoy tenés que ir a denunciar que tu vecino te roba la gallina. Antes te decían, hiciste muy bien en matar al vecino, así no te roba más las gallinas. Hoy matás al vecino cuando sale corriendo con tu gallina, vas preso. Entonces las leyes hoy en día están formuladas y dictadas por el Congreso de la Nación. La única fuente de producción es el Congreso, de aprobación en realidad, no de producción. La fuente de conocimiento, bueno, es la ley, y es lo que le decía, un delito es un delito cuando hay una ley que establece que así fuera. Y esto es algo contemporáneo de una manera permanente. Lo que ayer no era grave, hoy es grave, lo que ayer no era un delito, hoy sí, y tal vez mañana no. Por eso vivimos de acuerdo a lo que el Congreso va dictando. Bueno, el principio de legalidad es que nadie puede estar juzgado sin un juicio previo, que tiene que ser anterior al hecho del proceso, la ley. Por eso lo que le decía, la contemporaneidad de las leyes. Cuando yo cometí el supuesto ilícito, me voy a basar en la ley en vigencia de ese momento, no en la de hoy. ¿Sí? Y nadie puede ser obligado lo que la ley no manda, ni privado de lo que ella prohíbe. Esto es un precepto universal y en casi todos los países es igual. O sea, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Bueno, estos son dos perlitas que están descritos en el Código Penal, en el último también, que me pareció ponerlas como para relajar un poco por lo graciosas que son. ¿Sí? Graciosas y trágicas a la vez. Sigue existiendo esto en nuestro código. Quedan abolidos para siempre la pena de muerte por causas políticas, una pena, ¿no? Y toda especie de tormentos y los azotes. Las cárceles de la nación serán sanas y limpias para seguridad y no para castigo de los reos en ellas. Y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquella exija, hará responsable al juez que la autorice. Sí, justo. Bueno, estos son unos criterios básicos de la legislación penal. Los vamos a ver en otro orden, no en este orden. Y sobre todo entender qué es ser responsable. ¿Sí? Para poder ser responsable, el Estado tiene que primero determinar que pudiste haber sido imputable. Ahora vamos a ver qué es imputable. Y vos podés ser más o menos responsable. Para imputable, no. ¿Sos o no sos? En responsabilidad que te quepa de lo que vos hiciste, podés haber sido en parte o completamente responsable. ¿Sí? Y sos responsable en tanto y en cuanto seas imputable. Es un juego de palabras, pero hay que pensarlo. Si vos sos imputable, podés ser un poco, más o menos, o muy responsable. Si no sos imputable, no hay responsabilidad alguna. Ahí decía de la legítima defensa. Sí, sí, sí. Sos imputable y sos responsable en la legítima defensa. No sos culpable. Por eso estas tres palabras son fundamentales. La base de la responsabilidad es la imputabilidad. Para que exista aquella debe existir la otra. La imputabilidad se refiere a la capacidad psíquica de una persona de comprender la antijuricidad de su conducta y no adecuar la misma a esa comprensión. En otras palabras, significa que vos estás en pleno conocimiento de lo que estás haciendo y lo entendés. O sea, sabés que estás, vamos a ir al ejemplo final, conduciendo a 130 en el medio del centro con un auto encima que está todo estartalado. O sea que podrías matar a alguien tranquilamente y lo seguís haciendo. Y eso te hace responsable, obviamente, y vas a tener que responder ante la sociedad por lo que pase. Y la imputabilidad tiene que ser, obviamente, antes del hecho. Si sos imputable después, no importa. Y la responsabilidad nace en el momento de que vos cometiste el supuesto delito. Culpabilidad es la persona imputable, responsable, o sea, que comprendiste los hechos y que fuiste el autor, que pudiendo haber evitado ir a 130, dijiste, no va a pasar nada. Yo voy a 130 por Callao y Las Heras porque siempre voy por acá y nunca me pasa nada. Sabiendo lo que podías haber hecho, lo seguiste haciendo aunque pudieras matar a alguien.
esta relación causal de todo este concepto de imputabilidad, culpabilidad y responsabilidad, para nosotros es fundamental, y no es un juego de palabras, porque este es el eje de una gran discusión que existe todavía en el Senado con respecto a nosotros, en nuestra actividad de práctica médica, y esta persona que yo les decía recién que iba imprudentemente a los pedos manejando por el centro. Vamos a ir directamente al grano. Bielonecker, ¿saben quién es? El endoscopista de Pérez Volpin. Y un señor que va manejando no alcoholizado, sacado por el centro y atropella a 3 personas. A 2 las deja malheridas y a 1 la mata. ¿Cuál va presa en Argentina hoy? Hoy van los 2 presos. Se califican de la misma manera. Después vamos a ir a ver cuál es la calificación. Y ahí es donde la Asociación de Traumatología hace varios años, te diría 20 años, está tratando de que nos saquen la figura de homicidio culpable. Porque es como, digamos, desmesurado. ¿Qué cirujano va a entrar al quirófano con semejante grado de imprevisibilidad para provocarle la muerte a alguien? Distinto es estar manejando sobrio y que no te importe poder levantarte un par en el medio de Callao. Bueno, hoy nosotros estamos en el mismo nivel que ese señor que salió con su auto sabiendo que podía matar a alguien. Vos cuando fuiste a hacerle la endoscopía a Pérez Volpin no sabías que podías matarla. Pudiste no haberlo visto, el agujero que tenía en el esófago, las 3 perforaciones. ¿Pudiste haberlas hecho? Sí, bueno, no a propósito, me imagino. Y ese es el gran dilema que todavía seguimos teniendo hoy. Yo vi varios médicos salir de algún hospital esposados, encima por un hecho ocurrido hace un montón, que salió la sentencia, que se declaró que el causal de muerte, o lo acusan de abandono de persona de alguien que nunca vio, pero hoy la legislación está en nuestra contra porque tenemos el dolo eventual. El dolo eventual es el que autoriza a un juez a mandarte a detener y a incomunicarte por 48 horas. Y si te quiere dejar detenido 1 semana, te deja detenido 1 semana. Por entrar a quirófano y que algo te haya salido mal. Sí. Bien. Volviendo al tema, imputable es aquel que en el momento del hecho sabía exactamente lo que estaba ocurriendo, ¿sí? Que conoce perfectamente la antijuricidad, o sea que sabe que no puede ir a 130 por una avenida, pero va, que era un error, ¿sí? Y que al momento del hecho tenía la posibilidad de frenar y decir, no, acá la máxima es 60, y él decidió ir a 130. Y acá es donde iba recién. Puede ser dolosa o culposa. La palabra culposa parece que tenés la culpa de lo que hiciste, sin embargo, quiere decir que vos no hiciste nada con la intención de dañar. Sí, lo dañaste al fin y al cabo. Pero no era esa tu intención, y ni siquiera tal vez sabés cómo ocurrió, y ni siquiera fue devenido de una reacción primaria al acto que vos estabas haciendo. Puede ser a través de la imprudencia, la impericia y la negligencia, que lo podemos discutir después, pero no es algo penal. Y ese es el tema. Me pude haber equivocado, pero no estaba dentro de mis intenciones. La dolosa es cuando hay la intención de que te voy a levantar con el auto, o no, yo no salí con esa intención, pero podía ocurrir. Yo sabía que podía ocurrir, pero lo hice igual, que es el dolo eventual. Bueno, es lo que estábamos charlando recién. La persona comprende la criminalidad del acto y sigue sus sesiones. Y acá tipo de dolo indirecto, directo, indirecto, eventual. Indirecto es que la acción que yo estaba haciendo sin querer produjo que otro auto colisione y se muera otra persona sin que yo la choque. Pero se murió. Si yo no hubiera ido a 130, no hubiera producido el accidente. Y eventual esa que es la que le digo que, y bueno, sí, yo no frené, pero nunca quise levantar a esa señora, ni siquiera la conocía. Pero le pasé por arriba. La culpa, en este caso, tiene que ver con, yo iba a 130, sabía que era 60, y yo tengo que cuidar a mis otros socios de esta sociedad, o sea, a los que están alrededor mío, porque vivo en sociedad. Y al vivir en sociedad uno tiene que aceptar esas reglas. Ir a 130 no es, yo estoy provocando mi infracción, yo estoy haciendo una infracción
y estoy siendo un peligro para mi comunidad en la que vivo. Si no, me tengo que ir a mudar a otro lado. Y la inobservancia de los reglamentos o deberes, bueno, desde ya. Esto nos lleva a algo exactamente nuestro, que es cuando ustedes, si algún día le hacen un proceso penal o de mala praxis, van a basarse en estas cosas en el 100% de los casos, que la imprudencia, la negligencia y la impericia son las tres cosas en las que se basa cualquier denuncia de mala praxis, sea civil o penal. Entonces tienen que saber perfectamente qué quiere decir. La imprudencia es eso de hacer de más. Es el accionar imprevisto, bueno, vamos a cortar por acá porque seguramente acá va a estar bien, pero el seguramente no alcanza. Tiene que estar documentado y fundamentado. Es la cuestión temeraria. Así es como nos van a definir. La negligencia es lo contrario, es hacer de menos, no es hacer mal, como uno lo tiene entendido. Es, bueno, no, lo voy a hacer una infrapatelar porque seguramente alcanza, y a los 5 días tenemos una infección del muñón, necrosis por arriba de la patela, y tenemos que seguir, por ejemplo, o es resecar un cáncer que era gigantesco, sacarle un pedacito para decir que con eso va a andar bien. Y la impericia es no saber, es la verdad que no sabía cómo resolver esta 7ª revisión de cadera, y le puse una Thompson, como para darle un ejemplo para que ustedes se den cuenta, ¿no? O tirarte a hacer una revisión de cadera en primer año de residencia sin haber operado un DHS. Y eso se demuestra, te lo demuestra el perito de enfrente en 1 segundo. Por eso es que esto no puede más o menos ir, ¿cómo se llama?, bajo carpeta o en las sombras de algo. No, está todo el mundo buscando los defectos acá. Y la culpa es la inobservancia de lo que tenías que hacer. ¿Qué quiere decir? No, yo soy reciente de primero, no puedo hacer una revisión de cadera. No estoy habilitado desde el punto de vista de mi experiencia para hacerlo. Eso, escribir eso o decir eso te va a salvar de cualquier otro problema. Lo malo es tirártelo a hacer. La imputabilidad tiene que ver con la capacidad que tenés vos de entender lo que estás haciendo y de lo que puede devenir de tus actos. No hay términos medios. ¿Sos o no sos imputable? ¿Cómo se determina? Pericia psiquiátrica. No hay otra opción. La determina un psiquiatra, como millones de cosas en la medicina legal. Tenés que tener, obviamente, un grado de madurez, salud, conocimientos. Y acá viene un tema muy importante que está muy ligado a lo que yo les decía recién, que es el estado de conciencia. En Argentina, desgraciadamente, no lo cambiaron, así como no nos sacaron a nosotros del dolo en lo penal, y es la inconsciencia en, por ejemplo, la vía pública, el manejar ebrio. Si vos chocás y estás dentro de los valores o los rangos permitidos, vas preso y te comés flor de quilombo. Si vos chocás en pedo con más de 2,5 de alcohol, estás prácticamente absuelto. ¿Por qué? Porque no estabas consciente de tus actos. Ese es todo un gran tema que hoy se discute. En otros países manejás borracho, vas preso, hagas lo que hagas. Y si mataste, vas preso y con perpetua. Acá te premian porque, pobre, había tomado tanto que no sabía lo que hacía. Hoy es así. Acá, como dice ahora, quien tiene la capacidad de comprender la ilicitud de un hecho y de actuar de acuerdo con esa comprensión. Si tenés 3 gramos de alcohol, no estás en esas condiciones. Y sí podés manejar. Y todo trastorno psíquico, obviamente que sí. Cualquier psicótico o cualquier persona en que sea mínimamente maníaco-depresiva o bipolar, en este caso es absuelta. Castiga a vos por un daño, sino que sí te castiga, pero no que no te recluye ni te saca atribuciones, sino que te hace es paga. Y si te mandaste una cagada, o aparentemente te mandaste una cagada, lo tenés que resarcir de manera preventiva, punitiva, resarcitoria, como sea. Pero lo tenés que, de alguna manera, resarcir. Y es muy raro que no hagas nada. La responsabilidad civil, el fin del Estado en todo esto, es poner estas leyes en funcionamiento por la visión genérica de no dañar a otros, no dañar no desde el punto de vista físico, vuelvo a repetir.
pero de no producir un daño a otros en su patrimonio. Ahí está. El patrimonio en nuestro tema se entiende el físico, sí, obviamente. Entonces se habla de responsabilidad civil. Nosotros a funciones de prevención no tenemos, solamente, es nuestra actividad principal, pero no somos punibles por eso. Nosotros estamos marcados en lo que es el profesión liberal, ¿sí? Y en la profesión liberal nos toma lo que es responsabilidad médica, que es el artículo específico que hay en lo que es el Código Civil con respecto a lo que a nosotros nos pueden reclamar. Los derechos sobre el cuerpo humano para la justicia no tienen un valor comercial, es afectivo. Cada uno dice cuánto se pudo haber sentido lesionado, obviamente que hay pericias para cuantificarlo, y de ahí sale el resarcimiento. Que vos le hayas dejado a una paciente, por más que esté en las complicaciones, una parálisis del CPE después de una quinta revisión de cadera, obviamente que te va a llevar una demanda, que seguramente se va a arreglar en la mediación, que por más que vos expreses que en el 7.7% a nivel internacional quedan con esta secuela, y esté el consentimiento informado igual escrito, van a tener que resarcirlos económicamente. Aunque nos hemos comprometido en resultados. Acá vienen dos conceptos muy importantes e interesantes. Nuestra profesión, y sobre todo en nuestra especialidad, es una especialidad con una obligación de medios y no de resultados. Nosotros nos comprometemos a hacer todo lo posible para que salga bien, pero puede salir más o menos mal, o bien, o muy bien. Eso se llama una obligación de medios y no de resultados, como dice acá, que la responsabilidad es subjetiva. En la cirugía plástica, que es la número 1 de las demandadas, después viene la obstetricia y después la traumatología. Es una obligación de medios y de resultados, porque a vos te dicen la nariz te va a quedar así, asá, asá. Y si no te quedó como te dijo, entonces el paciente puede sí ir contra el médico porque no se la dejó como quería. No le va a hacer una demanda penal porque no le disminuyó la función, ni le sacó un órgano, ni le cambió su perspectiva de vida. Pero no le gustó cómo quedó. Entonces, para el paciente puede decir, para mí como me quedó la nariz, me tendría que dar $100.000 de resarcimiento porque yo me siento mal con mi nariz así. Me veo feo. Y esta especialidad es la única que puede prometer resultados y en la que en la nuestra es una especialidad donde te exigen medios. Vos tenés que haber demostrado, haber sido consistente, sólido, consecuente, tener responsabilidad, tener los conocimientos, tener el quirófano, tener el material, tener todo para haber intentado haberle hecho lo mejor. En eso estás obligado. Ahora, en cómo salió, no. Plástica es al revés, o estética en realidad. Pero bueno, eso te lo tratan de disfrazar en tribunales, que la obligación de medios no está exenta del resultado. Sí, en realidad sí, pero bueno. Por eso, acá abajo hablan sobre el valor sobre el cuerpo humano, que no es un valor comercial, sino afectivo, terapéutico, científico, porque eso es un valor subjetivo que lo va a poner según cómo quedó cada paciente. Algún paciente te dice, la parálisis del ciático que me quedó es permanente y para mí me incapacitaron de por vida para mi trabajo que era maratonista, entonces yo te voy a demandar por lo que me perdí de hacer y por lo que me va a costar en mi vida haber quedado así. Y en base a eso se calculan las demandas. Acá entramos en un tema que a nosotros mucho nos va a interesar, que es lo de la menor de edad, pero les voy a contar hoy cómo es la ley. Hoy, mayor de edad a partir de los 18. Adolescente de 13 a 18. Disponer de tu cuerpo no invasivamente de 13 en adelante. Disponer de tu cuerpo invasivamente de 16 a 18. O sea, para ir a ponerse un piercing, a los 14 no podés solo, ¿no? A los 16 sí podés sin que te pregunten nada. Cualquier niño a partir de los 13 años, si puede ir a un juzgado, pide representación de un abogado que el ministerio del niño se lo pone y se puede ir de tu casa, pedir cambio de padres, pedir autorización para cambiarse de sexo, todo. Para hacer un resumen, ¿no?
Otra cosa que pueden hacer los chicos es anticipadamente ser mayores de edad. Van, le plantean al juez una situación tal, y el juez, que es, por ejemplo, que a los 15 se quieren casar con su compañerita de banco de 15 años. No les dicen que no. Los padres obviamente están en contra y no le van a firmar ni un papel. Le mandan a hacer una pericia psiquiátrica y social a ver que les den el grado cognitivo de su edad mental y no biológica. Hoy por eso acá en un lado dice con edad y grado de madurez suficiente. Hoy la justicia se fija en la edad biológica y en el grado de madurez mental y no en el documento. Es así, pero hay límites estrictos que son de 13 a 16, sos menor, de 13 a 16, a 18 sos adolescente, de 16 a 18 sos mayor para decidir sobre tu cuerpo. Responsabilidad médica. Bueno, cualquier menor puede ir y decir que tiene que ser oído en un proceso legal y participar en las decisiones sobre su persona. Por eso acá se presume que el adolescente entre 13 y 16 años tiene aptitud para decidir por sí, para aquellos tratamientos no invasivos que comprometen su estado de salud. A partir de los 16, el adolescente es considerado como un adulto para el cuidado de su cuerpo, aunque genere un riesgo o una distorsión hacia él. Disposición de los derechos personalísimos. Habla de que hasta donde interviene, si no es contrario a la ley, a la moral o a las buenas costumbres, el consentimiento no se presume, sino que es de una interpretación restrictiva y libremente revocable. Sí, bueno, eso es entre comillas porque no se cumple. El artículo 56 es sobre la disposición del libre cuerpo. Están prohibidas las disposiciones del libre cuerpo en donde hay una disminución permanente de tu integridad. Por ejemplo, si viene un paciente y te dice que a él le encantaría que le amputes una pierna. Bueno, está prohibido, ¿sí? Excepto que sea para prevenirle la diseminación de un cáncer que tiene en el hallux. Pero si es porque quiere estar con una pierna menos, no se lo podés hacer, te firme lo que te firme. Bueno, ablación de órganos, de eso para implantar a otras personas. Si es para venderlo, va en cana el médico y el paciente. Si es para donar un riñón a un familiar, no hay problema, pero igual necesita una autorización legal. Todas esas cosas son revocables. Vos un segundo antes podés decir, no, me arrepentí, no quiero, aunque esté hecha de la anestesia del otro paciente. Lo que son alteraciones genéticas, aunque sea en tu propio cuerpo, estando absoluta y completamente prohibidas, me refiero para procrear o para tener un embrión en distintas condiciones genéticas de las normales o naturales. O sea, la manipulación genética está total y absolutamente prohibida. Bueno, con respecto a la investigación, acá se pone denso, esto es muy largo. Proyectos de investigación, tanto sean quirúrgicas o medicamentosas, lleva un consentimiento informado bien largo, bien especificado y te tienen que explicar el protocolo, se realizan con la formación de personas que son idóneas, cuentan con la aprobación tuya, de tu núcleo familiar, también depende de tu edad, tiene que estar detallada tu enfermedad, si el organismo es público o si es privado. ¿Y qué se espera obtener? ¿Qué resultados se esperan obtener? ¿Y cuáles son los riesgos del tratamiento al que el laboratorio te va a someter? Que es de investigación. O sea, la investigación en seres humanos está permitida, pero tiene una cantidad de normas muy, pero muy importante. A mí la que me gustó es el punto J, que le aseguran a los participantes de la investigación la disponibilidad y accesibilidad de los tratamientos que haya demostrado beneficios, de forma gratuita. O sea que si vos participaste en un programa para la detección de la efectividad de la vacuna contra el coronavirus, te van a vacunar a vos gratis, por ejemplo, ¿no? Y el consentimiento informado va al estado de salud, el procedimiento, los beneficios, los riesgos, la especificación del procedimiento, las consecuencias y el padecer de enfermedad irreversible, también las directivas anticipadas. Y el último, de hecho, que es el percibir cuidados paliativos integrales, el proceso antes de su fallecimiento o del padecimiento. Esto quiere decir que, no sé si ustedes saben que son directivas anticipadas o cuidados paliativos, es que hoy en día el Código Civil sí
toma en cuenta que vos digas, a partir del momento que yo, en la enfermedad que tengo, sufro un paro cardiorrespiratorio, no deseo ser reanimado. Y también dejo expresado que no quiero recibir alimentación parenteral, tampoco deseo que me canalicen, y mucho menos que me pongan una sonda ni nasogástrica ni uretral. Firma sello y eso se tiene en cuenta. Aunque uno de esos procedimientos te salve la vida. Y en cualquier momento también puede ser revocado. Eso se llama directivas anticipadas. Hoy existe y se hace. Necesita la presencia de 2 testigos o ser hecho mediante escribano público. Y algo muy importante que todos siempre nos preguntamos en quirófano es lo de abajo, que lo puse así en mayúscula, que en ausencia del familiar, el paciente no está lúcido, o sea que no puedo tener un consentimiento informado o una autorización escrita. Si es urgente, la autorización la da el médico actuante. O sea, tengo una gangrena gaseosa y no hay familiares y el paciente no está en condiciones, yo firmo que está bien que le corte la pierna o lo desarticule. Y no hay ningún problema, lo único que tiene que estar es muy bien escrita la historia clínica. No hace falta en algunas ocasiones tener el consentimiento informado. Mejor dicho, falta hace. Si no lo puedo conseguir porque es la vida o el miembro de la persona, lo hago igual. Acá es lo que decía las directivas anticipadas. La persona, mientras es capaz de entender y comprender todo lo que está ocurriendo, ella puede decir todo lo que quiere o no quiere que le practiquen a su cuerpo. No hay manera de obligarlo o de decirle que no. Ellos pueden decidir sobre sí mismos. Lo que no pueden hacer es solicitar prácticas eutanásicas. Ninguna. Ahí vamos presos. Pueden ser libremente revocadas en cualquier momento. Y esos son los deberes de todo el equipo médico. También, a tener en cuenta, es que nosotros no estamos obligados a no hacer o a seguir con el caso de estos pacientes. Mientras nuestro actuar no ponga en riesgo la vida del paciente, nosotros podemos aducir o decir una objeción de conciencia porque no estamos de acuerdo con que se deje morir. Hoy te podés dejar morir, sí, y lo tenés que hacer. Entonces, si vos decís que vos no estás de acuerdo con lo que el paciente firmó, entonces se hace un cambio de médico. Y no hay ningún inconveniente. Solo vos tenés que expresar tu objeción de conciencia en la historia clínica. Hoy que está hasta cierto punto permitido el aborto, por así decirlo de alguna manera, o un legrado terapéutico, vos podés negarte en la guardia, aunque seas el único obstetra, a hacerlo mientras no medie la vida de la paciente en por medio, y pones una objeción de conciencia para tal efecto. O, por ejemplo, en los hospitales hoy estamos obligados a hacer vasectomías o ligadura de trompas. Pero si yo soy un ginecólogo del Opus Dei, si no tengo un motivo biológico que me obligue a hacer eso, me niego y no lo hago y no soy punible. En eso nos cubre el nuevo Código Civil. Daño, y esto es muy importante para cualquier cosa que a ustedes los demanden o los quieran apretar desde el punto de vista de los pacientes. Para que haya cualquier caso de mala praxis o un reclamo, porque la palabra es reclamo, debe existir un daño. Si no existe daño, no hay causa. Daño puede entenderse el causal de muerte a partir de lo que vos hiciste o no hiciste, al patrimonio, a la estética, a la funcionalidad, a cualquier derecho personal o colectivo que vos hayas infringido a través de tu accionar o de inacción. Entonces, en base a eso se hacen las indemnizaciones o las demandas. Todo eso tiene que haber un daño. Si no hay daño, no hay reclamo. Por ejemplo, vino un paciente y se sintió muy mal y vos lo trataste y te discutiste y él se fue con un yeso que no le gustó cómo quedó porque estaba en una posición de flexión de la muñeca y de deviación externa y dijo que por eso sufrió toda la noche, bla, 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 bla. A los 45 días le sacaste el yeso con una pésima relación médico-paciente, al tipo le costó un huevo rehabilitarse, la radiografía estaba dentro de lo normal, pero él te intenta hacer una demanda por daños y prejuicios por lo que vos le ocasionaste con tu accionar, con los 45 días de yeso. En definitiva,
se va a buscar cuál es el daño, si la fractura quedó relativamente bien reducida, la función no llegó a ser recuperada por la falta de rehabilitación, por las características del paciente. Ninguno. Entonces, no hay daño, no hay hecho, no hay reclamo. Bueno, la mayoría de los casos de mala praxis que se inician, te diría un 80%, terminan en que el daño no es el suficiente como para iniciar un proceso judicial. Bien. Acá te explica justamente el término de los plazos. Bien. Los tiempos promedios. Acto médico de denuncia, ¿qué quiere decir? Te opero Juanete, me denunciás, ¿y a cuánto suele promediamente el paciente calentito ir a quejarse? 8 meses. Que es el tiempo en que vos lo tuviste entre que lo atendiste, lo rehabilitaste, sacaste los puntos, vino, fue, se harta y a los 8 meses va a haber un abogado. Denuncia y arreglo, 8 meses más, que quiere decir la mediación. Acto médico y demanda, 11 meses más. Demanda y sentencia, 48 meses. Esos son los tiempos promedios que hoy maneja la justicia civil en todo esto, ¿no? Por los reclamos de agresiones sexuales ya pasa por la justicia penal, no por la civil, y el reclamo es de 10 años para poder hacerlo. Esto no tiene nada que ver, salió de otro lado. La prescripción a partir del cese de la incapacidad. Y la responsabilidad civil pura es a los 3 años. O sea, me quedó mal el Juanete, tengo 3 años desde el día del acto médico para denunciarte. Yo no te denuncié a los 3 años, perdí la posibilidad. A los 10 años, si es una lesión grave, como se entiende en todos los delitos sexuales, y los de lesa humanidad imprescriptibles. Bueno, acá habla sobre la simultaneidad de la acción penal y la acción civil, pero me parece que es muy largo y es demasiado fino para hoy, y yo quiero ir directamente al último tema, que es el más interesante. Bueno, vamos con el consentimiento. Vamos más rápido a las partes que no importan. La evolución histórica del consentimiento informado. Otra vez, la 17.132, que es la del ejercicio de la medicina, ontología y adicción de colaboración. Esto es parte de lo que yo les voy a dejar después, que es de la ley. ¿Sí? Respetar la voluntad del paciente en cuanto sea negativa, tratarse de internarse, salvo en casos de inconsciencia, alienación mental, lesionados graves o por causa de accidente, tentativa de suicidio o de delitos, decidimos nosotros. ¿Sí? Y no hay ningún problema, y lo que sí tiene que estar muy bien escrito en la historia. En las operaciones mutilantes, lo mismo de antes, hay que escribirlo todo, y según si tiene familiares o no, determinamos decidiendo nosotros. En pacientes incapaces, sí o sí necesitamos la conformidad de alguien, mientras no corra en riesgo la vida del paciente. Eso es un colorario que va en casi todo, al final de todas estas frases. Cuando corre en riesgo la vida o un órgano del paciente, todas las decisiones son nuestras, excepto que esté o el paciente lúcido diga, no me quiero operar, pero te vas a morir. Es mi decisión. ¿Listo? También hay que, si se puede, que lo escriba, que se niega. Puede no querer escribirlo. O el familiar puede decir, no, yo no quiero que lo opere y no le voy a firmar ni escribir absolutamente nada. Listo, entonces lo escribís vos y le haces firmar al anestesista si está, o a 2 personas lo que acabas de escribir y lo que acaban de escuchar. Pero es muy importante escribir eso con 2 testigos. Bueno, esto habla de los trasplantes de órganos y cómo se deben manejar, para que esto lo hacen por el tema de la venta de órganos, ¿sí? Y para explicarle a la gente en un nivel claro desde el punto de vista cultural y entendible desde el punto de vista social. No hay que meter nunca palabras como tiene un desbalance electrolítico porque sus iones, por eso entró en un coma diabético, cetoacidósico. No, no. Se descompensó por la diabetes y vamos a ver si le salvamos la vida. Chao. O sea, y si vos vas a escribir eso en la historia que le dijiste al paciente, estás al horno. Hay que documentar la claridad del concepto para que el interlocutor lo entienda. Uno no puede decir, no, si es un termo, un cabeza de termo, no. Nosotros somos los responsables de que ellos entiendan, no ellos de entendernos a nosotros. Y está en la ley, eso, está escrito en la ley. Entonces hay que bajar
o hay que subir, no importa, pero hay que hacer que ellos entiendan. Si no entienden, el error es nuestro, no de ellos. Bien, en el 2015 corre en vigencia esto del nuevo consentimiento informado. El paciente, como le dijeron, tiene que estar total y absolutamente aclarado lo que le vamos a hacer, y en cuestiones de investigación es mucho más complejo, como les decía antes. Hay que poner todo: qué tiene, cómo está, qué le vamos a hacer, por qué se espera obtener, cuáles son las probables complicaciones, y ellos tienen que firmar no una hoja, tienen que firmar todas. Declaración de voluntad expresada por el paciente o por sus representantes legales, en el caso de emitida luego de recibir por parte del profesional interviniente la información clara y precisa. Es como les decía recién: si yo le digo, mire, el cáncer de pulmón es terminal, ya está todo tomado, le vamos a dar la morfina, le vamos a tener alimentación parenteral, seguramente mañana entrará en paro, le vamos a hacer las maniobras, como dice la ley, y el familiar o el paciente te dice, no, denme morfina, no me den parenteral, ni alimentación, ni suero, y si entro en paro, orden de no reanimación. Y eso hay que escribirlo, ellos lo firman, y ahí quedó. Nosotros tenemos que hacer exactamente caso de lo que ellos no piden. Por eso hay que poner en el consentimiento informado cómo está, qué le proponemos con, cómo es y para qué se lo estamos proponiendo, cuál es el beneficio final, riesgos, molestias y probables secuelas y efectos adversos que le puedan quedar el tratamiento que le estamos proponiendo. La especificación de los procedimientos alternativos, o sea, yo le voy a hacer un reemplazo de cadera que puede tener tal y tal complicación. También podría ser una osteotomía o una artroscopía, pero ¿por qué no se los hago? También habría que ponerlo todo eso en el consentimiento informado. Y obviamente las consecuencias de no hacerlo. Obviamente que de todo esto nosotros no hacemos absolutamente nada desde ya. Bueno, acá está el último punto, es esto que les decía sobre el soporte vital o en enfermedades terminales, todo lo demás. Y el derecho de recibir cuidados paliativos integrales o no, también pueden decidirlo. Bien, hoy es una obligación, tanto en el ámbito privado como público, hacer el consentimiento informado, porque está reglamentado de ese modo. Es exigible en todos los establecimientos de salud, públicos o privados, por la ley 26.529, con una modificación de la 26.742. No es que tenés la opción o que te conviene, tenés la obligación de hacerlo, y las instituciones también. Hay dos consentimientos que se hacen de entrada, que es el consentimiento de internación, en el que afirman que les van a poner vías, esto, lo otro, bla, 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 y las que se fueran necesarios para el soporte vital de ellos. Y el otro consentimiento es el quirúrgico. No es lo mismo, y las dos son obligatorias. Bueno, acá viene lo que charlábamos antes. ¿Cómo se instrumenta? Primero se hace un consentimiento verbal, o sea que vos le hablás, le explicás, bla, 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 y después viene que hay que escribirlo, ¿sí? El de la internación, que les decía recién, el de la intervención quirúrgica, y todos los procedimientos terapéuticos invasivos o no, como por ejemplo un cateterismo, una cineangiografía, etcétera, etcétera, una diálisis, todo eso lleva un consentimiento informado diferente. Y también debería estar el de la revocación en la historia, por si el paciente dice no doy consentimiento a nada. El de un día para otro o en un rato lo puede decidir. Y siempre, pero siempre hay que escribir cualquier cambio o modificación de esto. Y si no tenemos suficiente sustento, porque el paciente está en coma y no hay familiares, la enfermera y el médico de guardia que vengan, que escuchen, que vean y firmen con ustedes en la historia. Bueno, acá es lo mismo que charlábamos recién. Taxativamente hay que explicarle exactamente las actividades que se realizan en el paciente, en una redacción clara, concreta y precisa, con términos que el paciente, ante su incapacidad e imposibilidad, su familiar representante te diga que entendió todo lo que le acabas de decir. No hay que poner ni metáforas, ni sinónimos, ni más o menos parecido a una situación que, no. Hay que hacerlo lo más concreto, corto y directo posible. ¿Cómo informarlo? Bueno, una vez que tenés el diagnóstico, el tratamiento adecuado y por qué. ¿Sí? Si no, no tiene, esto tiene que estar así tabulado. ¿Cómo informar? Directamente. ¿Qué informar?
Diagnóstico, tratamiento, complicaciones, efectos adversos, colaterales, secuelas. ¿Cuándo? Antes. Siempre antes. ¿A quién se debe informar? Bueno, obviamente el paciente, y es el paciente y su grupo familiar, o el tutor padre encargado, o el representante legal, o alguien que se haga responsable del paciente, excepto que no haya nadie. Y de última instancia, nuestra última herramienta, siempre estando en un hospital o en una clínica, no tenemos más y tenemos que tomar una decisión radical, se llama el fiscal. Se pide al secretario, secretaria, lo que sea en la guardia, o donde esté, que te comunique con el fiscal de turno. ¿Cómo se comunica con el fiscal de turno? Llama a la comisaría más cercana y decís, necesito la autorización del fiscal urgente para tal o cual cosa. Eso ocurre, por ejemplo, con los abortos en curso, o con esas pacientes que vienen que hicieron o una maniobra abortiva, o si vos no le haces el aborto, se va a morir, y hay algunos que piden una comunicación urgente con el fiscal para que les den el ok. No siendo ese el caso, el consentimiento informado es el que realmente tiene ese poder de dejarte tranquilo, que mientras vos vayas con las normas vigentes no va a pasar nada, porque es un medio probatorio para todo eso. ¿Dónde informarlo? Bueno, es un medio pelotudo, ahí donde estés. Excepciones al consentimiento. Vos estás eximido de requerir el consentimiento cuando grave peligro para la salud pública, por ejemplo, una pandemia. Ahora, en enfermedades infectocontagiosas se entiende como grave peligro para la salud pública. Ahí podés hacer digamos, procedimiento que tenga que ver con esa enfermedad, obviamente, sin pedir el consentimiento. Cuando me dieron una situación de emergencia o grave peligro para la salud o vida del paciente, para salud o vida, ¿sí? También decidís vos. No hay mucho más. Cuando el paciente se arrepiente y dice, no quiero directivas anticipadas, no quiero que no me den de comer, no quiero que no me den morfina, sí, me arrepentí. Listo, se hace de un instante a otro. Primero lo que él dice verbalmente es a lo que le haces caso, y después que lo escriba y todo lo demás. Y aparte vos pones, siendo las 17, 27, el paciente manifiesta claramente en gobierno de sus condiciones y facultades mentales y estado de lucidez, que sí, que revoca las directivas dadas hasta el día. Ya está, con eso está salvado. En el artículo 21, bueno, esto es, si a alguien le interesa, la cadena de mando. O sea, si viene con toda la parentela y de repente se van todos, ¿a quién le pedís que firme? El esposo o esposa, primero. El conviviente, acá dice fallecido porque ya es después, pero no. La concubina o concubino con 3 años de antigüedad en forma continua e interrumpida como redundante, que hubiera estado con él. Si no es cónyuge, puede ser cualquiera de los hijos mayores de 18 años. Si no están, cualquiera de los padres. Si no están, cualquiera de los hermanos mayores de 18. Si no están, cualquiera de los nietos mayores de 18. Si no hay nietos, cualquiera de los abuelos. Si no hay abuelos, cualquier pariente cosanguíneo hasta el 4º grado. Si no están, cualquier pariente por afinidad hasta 2º grado, no sé qué será. Y si no, el representante legal, tutor encargado. Y si no, te comunicas con el fiscal. Directivas anticipadas, lo que les contaba antes, cualquier persona puede decidir sobre su salud a futuro y sobre lo que te hagan o te dejen de hacer. Lo único que tenés que hacer es escribirlo y todo lo demás. Lo único que no se pueden hacer son las prácticas eutanásicas, aunque el paciente las haya escrito, uno lo toma como no escrito. Si llegas a hacer lo que dice ahí, vas preso. O por objeción de conciencia de parte del profesional. Si él te dice que lo tenés que dejar morir, y vos decís, no, yo no estoy de acuerdo, entonces te apartas del caso. Acá dice, la declaración de voluntad deberá formalizar ante escribano público o juzgado de primera instancia, pero que reservará la presencia de 2 testigos. Y es revocable en cualquier momento. Revocatoria verbal también se puede tomar, se documenta con 2 testigos, igual que le decía antes. Directivas anticipadas y responsabilidad, en ningún caso se entenderá que el profesional que cumpla con esas directivas puede ser punible. Vos cumplís con que el paciente escribió y no te puede caber ninguna causa penal ni reclamo de parte de la familia. Acá esto es, bueno, sobre lo que decía antes, las ligaduras de trompas o la vasectomía en los hospitales públicos de todo el país, es obligatorio que te lo realicen. No hace falta autorización de nadie.
No necesitas ningún consentimiento informado de ningún familiar, ni de tampoco de tu pareja. Uno decide sobre su propio cuerpo como adulto sin necesidad de ningún consentimiento, ni judicial, ni de tu cónyuge. Y la vasectomía se hace con local, con un punto de cada lado del escroto, podés hacértela, volver a casa, nadie se va a dar cuenta. Lo que tenés que hacer como todo es explicarle que no tienen vuelta atrás, son irrevocables. En la mujer es una cirugía que se puede hacer laparoscópica, en el hombre se hace con 2 incisiones mínimas, son ambulatorias las dos, y también tenés que decirle que hay otro tipo de anticoncepciones, o sea, bueno, hablarle sobre el procedimiento, nada más. Riesgos y consecuencias, como todo.